Es en la ciudadanía regular tiene, que es el tagging, que es el sticker, que es el rayón en un árbol, bueno, cosas que de alguna manera no están bien vistas o dentro de la persona común. Yo creo que sí es importante también las intervenciones que se hacen cuando eres niño, es decir, pupitres, porque es que desde ahí empieza todo, el rayón en un tablero, ¿sí? Creo que esa categoría siempre la hemos dejado como algo romántica de nuestras memorias, pero nunca está publicada en ningún lado. Nadie lo tiene y seguramente alguien tiene una foto de un rayón que hiciste en un pupitre hace 20 años. Lograr conseguir ese archivo es muy difícil y lograr que la gente se preocupe en tomar, bueno, ahora hay celulares, ¿no? Ahora los pelados sí pueden hacer eso, nosotros no. Pero creo que ese dentro, por eso digo como ese archivo proscrito que nadie quiere ver, que no está en el lado, pero es lo que pues, de alguna manera encaminó a todo esto. Para mí, rayar en los pupitres era como una ley. Llegar al colegio a rayar el pupitre, sabía que me iban a regañar, que me tocaba lijar al final y todo eso, pero para mí eso era importante. Era el ejercicio, ¿no? De la marca. De dejar ahí para que alguien más lo vea, sea el siguiente salón o el próximo año, algo pues, era importante. Creo que eso no debe perderse, pero tampoco debe perderse lo magno, ¿no? Lo gigante, lo que más trabajo tiene, lo que más dificultades se llegó a alcanzar. Es decir, para poder llegar ahí tuviste que pasar por un montón de cosas que pues muchas veces la gente ve el mural y dice, el muralote ya, pero detrás de ese mural hay un montón de historia para poder llegar allá. Entonces también es importante como todo el rango, creo que no debería quedar nada atrás, por fuera. Debería haber sí. todo. Sí, es interesante como esos otros espacios que son de graffiti que no, que digamos hoy en lo que se difunde no aparecen tanto, ¿no? Que es como algo pues más relacionado con el trabajo de pronto que hizo Armando Silva, de ese graffiti que es de escrituras, de mensajes, de textos en los baños y ese tipo de cosas. Se sigue haciendo, pero de pronto por la magnitud de todo este tipo de grandes muros y eso, como que eso pasa a ser a un lado y no tan importante como podría ser, entonces... Y se encuentran cosas rarísimas, ¿no? Claro. Rarísimas. Claro. De verdad, como que no te lo esperas y salen con algo raro en un baño. Sin estética, sin sentido estético, porque no importa. Sí, eso pero no también importa. hace parte de la práctica. Hace parte, mensajes que son respondidos. Sí. O sea, tras de eso hay una conversación. Sí. No es que quedó ahí, no, lo responden. Entonces todo eso, pues me parece interesante, pues parte de una investigación es como abarcar todo eso. Y del detalle más mínimo, pues, comprender que todo lo demás también está participando en eso. Taparse. Rayar un mural gigante que se demoraron mucho tiempo porque rayaron, es un mensaje, ¿no? Exacto. Rayaron, pusieron la bomba encima del rostro más delicado pues eso es también importante. Sí. Porque el mensaje es muy claro. Aprovechando eso también, yo creo que pues para esto estaba ahí revisando un texto de Italo Calvino que se llama como 6 propuestas para el nuevo milenio, que es de cuando iban a comenzar los 2000, y bueno, en una de esas él pone como la visibilidad como un elemento importante porque estábamos entrando como en la era de las imágenes, ¿no? Como ahorita donde todo lo visual es re importante. Entonces, pues también ahí mencionando lo que menciona, teniendo en cuenta lo que menciona Ark, también se me olvidaba que es importante ver en el contexto ahorita que estamos, que es de muchas imágenes, ¿no? Y pues también que hay otras personas que regulan esas imágenes como, o pues que son empresas, ¿no? O los algoritmos o este tipo de cosas, como para tenerlo ahí en la conversación. Cano, ¿usted quería mencionar algo? Sí, precisamente lo que usted dice es importante, pero eso es una hora, y me suma a lo que dice Ark. Lo que pasa es que hay una historia. Un ejemplo, cuando yo inicié de cierta manera, ¿sí?
pero era importante llegar a espacios donde me hablaran de esos hitos históricos que habían ocurrido para conocer la historia. Eso, digamos, en general, por lo menos el hip hop, la cultura del hip hop, lo que tiende es a resaltar siempre, la cultura del hip hop nace acá, lo hicieron estos manes, pues hay mucha gente difundiéndolo de esa manera, ¿cierto? Ahora, como lo del mainstream permite que la información se difunda más masivamente, diciéndolo así, ocurre que la gente se entera también por personas que comprenden cierta parte de esa historia, ¿cierto? Por ejemplo, está este español de grafitis que comenzó a hacer como un noticiero. Claro, el man hizo un noticiero de graffiti también informativo, diciendo, habló de Muella, habló de mucha gente que yo, cuando ya tuve acceso a internet, quise comenzar a verlo, porque era otra forma de ver el graffiti, porque no conozco los conceptos, porque mucha gente ahorita no conoce los conceptos, por ejemplo. Partir de lo básico desde la historia, que suena repetitiva, pero es que uno es un personaje dentro de una generación y ya viene otra generación que desconoce realmente muchos procesos y muchas acciones que se hicieron, ¿cierto? Precisamente porque ciertas personas les llamaron leyendas y ellos ya ahorita no hacen piezas como las que se hacen ahora, ¿no? Porque esas personas sí se hacen reconocidas históricamente, independientemente de sus acciones y qué hace que sean importantes dentro de un gremio o hayan dejado de ser importantes. Entonces eso hace parte de una historia que sí me parece importante recopilar, porque sí se genera un impacto. También recogiendo lo que dice Ark, si bien hay una gente que viene desde lo mínimo que es ese tag, que es la base, hasta lo magnánimo que son los grandes murales, que chimba y tal, ¿dónde queda esa historia de ese recorrido que ha hecho alguien como Objetivo cuando comenzó a hacer esas entrevistas donde le decía a la gente, ¿y cómo empezó usted? Y que quedó ahí registrado, bacano ver eso porque quedó para nosotros en ese momento como decir, parce, fíjate que están recopilando la historia de los artistas que han hecho cosas y que realmente generaron como unas bases. No digo que todos, porque muchos artistas no tienen por misión generar bases. Muchos artistas son eso, artistas, solo generan estilos, ya. Pero no son como otros artistas que tal vez se desenvolvieron construyendo escuela, me digo, enseñando, ¿no? Enseñando, gestionando o promoviéndolo también desde otros aspectos, ¿no? O trabajando como pasa ahora con la institución, porque hay unas historias atrás de eso y el público en general ahorita desconoce la historia. Como todo es más inmediato, precisamente por esa situación de si bien la imagen tiene una relevancia ahorita y la imagen es que ahora podemos hacer la imagen como querramos porque la inteligencia artificial y tal, pues no dejamos de lado lo que sí realmente es, porque la imagen no me va a hacer un graffiti como yo lo voy a hacer. Realmente no lo va a plantear unas letras a un estilo, o no va a hacerte de una vez, me acuerdo de esta revista que ha hecho Cam, de graffiti y estilos, ¿era esa? Esa fue como en el 2011, donde el man decía qué tipo de estilos habían por lo menos acá en el país en ese momento de la historia, ¿me entiendes? Y quedó allá. De pronto me imagino que el que quiera ir a pillar una copia de esa revista, los que la tuvimos en ese momento y los que van a la tienda de acá. Pero entonces eso hace parte de la historia. Y ahorita un pelado desconoce esa historia, desconoce los procesos. Y digamos, personalmente, como organizador de un evento y hablando de los festivales, organizando yo festivales, dicen, Cano organiza Surfest. Claro, Cano organiza Surfest, pero ¿cuántos festivales organizó Cano antes de Surfest? Festivales de hip hop locales, festivales en Gran Estación, festivales en Quito, festivales en otras ciudades, promoviendo festivales en otros países. Es una información que la gente no conoce. Entonces esa labor que hemos hecho varios artistas, y otra vez traigo a colación lo que le pasó al pan allá, por ejemplo, en Cúcuta. Un man que prefiere trabajar su festival él, con recursos que él logre y no darlos digamos a la institucionalidad, porque pasa eso que ocurre ahorita, que si, y era con lo que iba a terminar ahí preciso, como ahorita los pelados, la mayoría que tienen los recursos que no teníamos antes, asumen que todo lo que se haga con graffiti y que tiene una organización es institucional. Todo tiene ellos no ven, y no ven la imagen, si tiene logos de la alcaldía o no, ellos no. Esto es, asumen que ya todo eso es institucional. Porque como tiene una organización, porque tiene una periodicidad,
Entonces ya asumen que eso es institucional. Ellos no están preguntando, venga, y eso lo está apoyando, ellos dicen, no, es que eso es con recursos de la alcaldía, y ya comienzan a sacrificar. Entonces, digo yo, hay que conocer la historia, me parece importante recalcarla muchas veces dentro de lo que uno hace. Diga, me parecen chimba los espacios como este por eso mismo, porque se queda, no quedarnos en la inmediatez de ya, está pasando esto ya, huevón, y ya es lo que ocurre así, porque ahorita el hit es pintar estos muros así como están haciendo, y lo hago como ejemplo para cerrar. Ahorita está, y digo la moda porque si es la moda, pintar hacia abajo, pues la pichazada, o sea, se hace rato así, huevón, y pues los manes no lo tenían de moda, sino como la cultura de ellos. Entonces es un poco ese contraste. Listo, entonces sí, usted propone como una mayor visibilización de la historia, como hacer una revisión histórica, un contexto histórico, como que es importante tener en cuenta eso, digamos, en artistas, en procesos de formación, en festivales, ¿no? Como armar una historia de eso, aunque hoy un poco recoge lo de los festivales, un poco lo del MAP, hicieron como el archivo en el diagnóstico. Pero claro, sí, creo que es un comentario claro, frecuente, digamos, lo de a que mí me parece chimba lo las del nuevas generaciones, ¿no? Y pues en el mundo del hip hop hay algo relevante como eso, ¿no? De los pioneros, de las personas importantes, y que todo el tiempo le están haciendo como, píllese que esto, sí, como vamos, hay gente que dice, no, es que el graffiti es graffiti hasta que se hizo parte del hip hop. No, obviamente el graffiti empezó aparte, el breakdance aparte, cada cosa tiene unas historias y tiene una historia, pero también quienes le dan la relevancia, los mismos actores de esa historia, si no, eso pasa a un segundo plano, ¿sí? Y yo lo digo otra vez como ejemplo, si uno se la pasa recalcando, si es que acá hay una historia y usted que está empezando también tiene que conocerla. Cuando hacían los encuentros de escuelas de hip hop acá en Bogotá se trataba un poco de eso, porque por eso funcionaron mucho las escuelas de hip hop y después las escuelas de graffiti y tal. Y me parecieron espacios bacanos donde se veían esos procesos y había realmente una importancia, y yo siempre he dicho, no como solamente el espacio donde voy a aprender, sino la importancia en la historia que tiene el hecho de que enseñemos esos procesos de cómo pasaron las cosas, ¿sí? Vale. Sumado a eso, porque hay un libro que hicieron, ahora mismo no recuerdo el nombre, de códigos que utilizaban los homeless pues, en Estados Unidos que andaban en trenes y de lado a lado y que tienen unos códigos y unos símbolos con los cuales saben cómo funcionan ciertos sitios en la ciudad, donde pueden conseguir alimento, donde pueden beber, donde pueden dormir, porque sin esos códigos los manes como que en ciertos sitios les pueden dar más duro que en otros. Entonces alguien se tomó el momento de hacer un libro enfocado en esos códigos, ¿sí? Entonces si nosotros manejamos unos códigos donde hay pelados que consideran que digamos, ahora, y creen que eso es nuevo, hablar de, alguien dijo, ¿cómo se dice? Contraestilo, alguien... Antiestilo. Antiestilo. Dijo, no, es que eso es algo nuevo, que es que, no, huevón, eso no es nuevo, eso lo hacen los europeos hace rato. Dadaísmo. Hace rato lo hacen. La deconstrucción de lo que... Claro, pero sabe, una persona entonces se justifica, no sé si estoy bien acertado con el comentario, pero pasa, dentro de la memoria pasa eso, entonces como desconocen esas memorias precisamente y esa historia, entonces dicen, no, pero es que no es importante ser súper pulido pintando, porque yo hago antiestilo, pero si nunca tuviste estilo, ¿cómo vas a hablar de antiestilo? Cuando los manes que sí, antes que uno hizo un proceso, hizo unas piezas, logró unas cosas, ellos sí de pronto tienen como un sustento para decir por qué están deconstruyendo algo. Entonces, también esa situación de la poca información que tienen los pelados al respecto de construir algo, ¿sí? Es lo que hace que por lo menos para mí la cultura de graffiti sea eso, la imagen y ya, y la información inmediata y ya. Pero como que todo eso, ese trabajo que usted está haciendo ahora, por ejemplo, que a mí me parece brutal y me parece muy importante, queda a veces a un lado relegado, porque es que la gente toma en este momento esta acción y como ya tenemos los celulares, ¿no? Lo que está pasando ya, y eso es lo más importante y ya, güey. Y el resto es ruido, ya. Y eso ya tomó, que pegó una semana, ya, se olvidó la gente, güey. Entonces los procesos, por ejemplo, esa situación de recalcar de qué es, sí me parece importante, a gente le sonará harto, pero pues pienso que a los que realmente les interese,
apropiarse de espacios como estos, que hasta yo me había aburrido, no por no querer, sino, digamos, porque poca gente en serio le presta atención a esto, me parece importante. Y la réplica, algo como esto que está haciendo usted, es solo un ejemplo, ¿no? Bueno, ¿quién más lo está haciendo en el país? Estos manes de 4 escuelas de Naranjo que tienen un proceso brutal de escuela de hip hop y de graffiti que me parece muy bacana, donde hay un man que pinta grafitis de los 80 como el Pac, que sí ha generado una escuela de graffiti bien, con unos fundamentos bien chéveres, ¿se me entiende? Lo que pasa a la parte de la selva, donde realmente hay gente interesada en crear escuela de graffiti también, y que los conozco porque hemos apoyado su proceso. Lo mismo que le comento allá en Santander, en esas partes donde están pasando cosas que, como ven el graffiti en Quibdó. Nosotros hicimos 2 festivales en Quibdó, donde por lo menos nos tiraron que porque estábamos haciéndolo en asocio con la policía y la embajada de Estados Unidos, sobre todo por la policía más bien, pero nosotros decíamos, bueno, pero llevamos artistas y allá la policía hace su trabajo. Quibdó no es Bogotá. No, mucha gente acá cree que el resto de ciudades o municipios funcionan como Bogotá, ¿no? Ni el graffiti, ni el muralismo, ni la gestión funcionan igual. Cada ciudad y cada municipio acá en el país tiene unas necesidades, tiene un contexto, y las comunidades, inclusive las fuerzas militares, actúan de otra manera. Entonces eso es importante también, y lo digo como una acotación a esto, porque hace parte de eso que desconoce la gente dentro de lo que hacemos nosotros. Vale, listo. ¿Alguien más quiere, Jair? Sí, volviendo como al archivo, ¿sí? Pensándolo, y lo que su merced dijo, que pues está muy sesgado a usted o realmente al graffiti, ¿no? Entonces hay todo este mundo de personas que les gusta el graffiti o el arte urbano, o simplemente les gusta tomar fotos en la calle, que pronto a entrar a este archivo no sabe cómo filtrar, no sabe qué buscar, ¿sí? También dijiste como el graffiti de amor, esa carta de amor que está ahí. Entonces de pronto yo, que no sé nada de graffiti, encuentre esa categoría y eso es lo que me guste, ¿sí? Entonces de pronto abrir un poquito más esa perspectiva, que solo los que leemos la calle son los que les gusta el graffiti, ¿no? Ajá, sí. Entonces de pronto abrir un poquito más a eso. Y ya hablando lo que, pues, conectando lo que Cano dice, pues, que sea algo nacional, ¿no? Que ya sea algo, pues, porque sí, porque pues varios hemos tenido la oportunidad de ver la cultura en otro lado de Colombia, y lo que dice, Quibdó no es Bogotá, Bogotá no es otro lado, ¿sí? Entonces la cultura se crea una memoria dependiendo de la región, ¿no? Dependiendo de su contexto, ¿no? Entonces también chévere eso. Sí, pasa mucho que uno como que, bueno, esto que llaman ahora burbujas de información, o eso que uno como que parcha con una gente similar todo el tiempo y hay una forma de ver, y entonces uno muchas veces deja por fuera las otras miradas, ¿no? De personas que no tienen de pronto o tienen de pronto algunas condiciones que los llevan a utilizar los sentidos de otra forma, de formar imágenes de otra forma. Y lo otro es de la apertura nacional. Sí, siento que a nivel nacional, siento que todo es muy Bogotá. Incluso muchos de los muros que se pintan en otras ciudades son hechos por gente de acá de Bogotá, y es interesante ver qué está pasando en otros lados. Cami, y luego ¿tú has pedido la palabra? Cami, luego de una. Chicano. Pues no sé, siento que hablando un poco, digamos, del archivo, también sería chimba un poco, y bueno, creo que también recoge un poco las ideas, también un poco la categoría de territorio, ¿no? Siento que, digamos, como que la memoria y las memorias están como muy unidas también al territorio, ¿no? Empezando, digamos, de pronto por Bogotá, que usted hay como un poco, como ese mapeo un poco del territorio, eso que usted mencionaba de, pues, Armando Silva, como el man, pues, nos pone como en el imaginario de estas ciudades, ¿no? Y igual Bogotá sigue un poco en ese imaginario, pero siento que también el graffiti pues está en una lógica mucho más rápida que la ciudad, de hecho, ¿no? Como que la diversidad de estilos, la apropiación ahora del territorio, ¿no? Un poco lo que decía también Cano de cómo me apropio el territorio y cómo pues también se hacen en ciertos territorios también procesos comunitarios, artísticos, escuelas, donde también hay como
otro tipo también de narrativas que pienso que sería chévere de pronto invitar al archivo. Siento que también viéndolo un poco materializado, siento que también es también lo interesante, ¿no? Como que esté la plataforma, pero que también haya como una itinerancia de la exposición también un poco más vivencial, ¿no? Entonces, digamos, el archivo, digamos, del alfabeto urbano, el de hace poco que estuvo acá de color, que habla un poquito de, bueno, cómo aparece el color en unas lógicas de una ciudad un poco gris, ¿cierto? Donde la tendencia a habitar pues las ciudades del graffiti también nos ponen otras lógicas, otras narrativas, otras apropiaciones. Y siento también que eso se relaciona mucho con lo que ahora está un poco, que es el derecho a la ciudad, ¿no? Como pues el graffiti también de alguna forma pues ha estado como ahí muy ligado, ¿no? De diferentes aspectos, pero está también ahí como en esa relación y por eso hablaba un poco del territorio, no me aporta. Sí, a veces como que en muchas cosas se habla como el territorio, como lo que está fuera de la ciudad, ¿no? El campo, los lugares donde se da la agricultura, pero pues acá en la ciudad también hay diferentes territorios, ¿no? Que se van conformando, entonces es interesante esa visión. Y lo otro, cómo sacarlo de acá, claro, sí también es otro reto, cómo sacarlo del espacio web, que tiene muchas virtudes, pero también muchos defectos, ¿no? Y el exteriorizarlo nos lleva a otro lado. ¿Tú ibas a comentar, Jules? Sí, pues tengo como dos cosas para comentar. Uno con respecto al archivo, pues creo que sería chévere que el archivo se pudiera complementar con la información y con la historia de los festivales, ¿sí? Digamos, más que los artistas en sí mismos, me parece que los festivales tienen una importancia en la apertura y en la divulgación y como en la invitación a más gente a que conozcan, a que ¿sí? Aprendan, etcétera. Y también puede ser un escenario para mostrar el archivo, ¿sí? O varios escenarios. Digamos, cada festival, dependiendo de sus particularidades, puede ser un espacio de muestra del archivo donde se seleccionen unas piezas en particular para mostrar y dar a divulgar este archivo también, ¿sí? Eso, digamos, diversifica esa divulgación y llega también desde otros lugares y sería también una manera de enlazar los diferentes procesos que se van realizando. Entonces me parece como una buena manera de hacerlo, de divulgarlo y sobre todo para salir de estas redes, ¿sí? Sino también hacerlo dentro de los ámbitos de construcción territorial, comunitaria, etcétera, que se van trabajando con respecto a eso. Lo otro ya es como un comentario, vino sobre esa cuestión como de que la gente o que los jóvenes no conocen la historia del graffiti. Y pues yo creo que de cierta manera en parte es porque muchos de los colectivos de graffiti han sido históricamente muy cerrados y el gueto del graffiti siempre ha sido muy gueto en eso también. Entonces eso impide que haya una transmisión oral de esa historia, porque se supondría que, o sea, yo me pregunto, esas personas que ahora son leyendas, ¿cómo no hicieron procesos de divulgación o cómo sí los hicieron, ¿sí? De esas historias y porque ahora el graffiti explota, mucha gente hace, ejecuta y tal, pero ¿por qué desconocen la historia? ¿Por qué no se han podido conectar con esos procesos que han venido? ¿Sí? Y ahí es donde me genera como inquietudes respecto a eso. Y también, ¿de quién entonces serían las responsabilidades de empezar a mantener esas memorias y a divulgarlas? ¿Sí? Porque no puede recaer sobre un archivo, por ejemplo, que se cuente toda esa historia, porque me parece que son las personas que han sido actoras de esas escenas son quienes deben hacer ese mismo ejercicio. Y pues hasta ahora se ha visto como que surgen escuelas mucho más amplias, ¿sí? Que no son como esos escenarios tan cerrados, ¿sí? Entonces, bueno, más como una opinión respecto a eso. Cano y Arca. Me parece bacano la parte del contexto de país, porque hay muchos ejemplos de artistas que salen de acá, de la ciudad, haciendo cosas. El Street Skills en Cali, que tuvo nomás 2 versiones, pero fue chévere porque lo está haciendo un rolo. Allá apoyado por algún parche. Siempre hay como alguien que tiene que ver con la escena acá y va y quiere apoyar o replicar algo de lo que está ocurriendo en Bogotá. Me parece bacano porque eso es recoger una historia
y una serie de acciones, ¿cierto? Me parece chévere. Es pasarlo del festival de esta parcera. ¿Tú estuviste hace poquito? La de siempre Estuvimos aquí. Temes, Me parece muy bacano lo que hace ella, porque ella trata de hacer lo mismo siempre, hacer el festival en sitios diferentes, de llegar. Exacto, eso me parece muy bacano. Porque lo que tú dices, bueno, cuando yo inicié la gente era más cerrada precisamente a esa idea de compartir conocimiento. A mí me ha gustado mucho el proceso de pintar y pues por eso hago festivales, y no solo de Cano pintando, sino cómo es el proceso de los demás. Entonces, por eso organizar un festival o abrir espacios de discusión o los talleres de graffiti me parecen chéveres, porque se prestan es para eso, hay que compartir esos saberes, estar dispuestos a. ¿Sí? Siento que hoy en día es más la gente, o sea, si hay gente interesada en enseñarlo, lo que he visto mucha banda que ni siquiera hizo graffiti, del graffiti bombing, del tag. Conozco mucha banda ahorita que como que ese paso, lo charlábamos con alguien, como que esa parte del proceso se lo saltó así, pero porque ahorita tienes las redes, entonces era como que no, ya estás pintando. Y yo no soy mucho de comentar en redes, me gusta ver los comentarios, pero es porque la gente dice, como por ejemplo, y encuentro mucha razón en muchos y también encuentro mucho odio en otros, pero digo, muchos tienen razón. Hay una parte que es esa de mucho graffiti que tenía que ser haciendo tags, de generar como un personaje en la calle, o de hacer unos muros, generar un estilo. Entonces, como la gente tiene las herramientas, como piensan más en cómo gano por medio de las redes sociales, se enfoca más un poco en eso y se deja de lado esa historia. Entonces, pienso que no es que no hayan espacios, digamos, donde la gente esté preocupada por hacer este tipo de intercambio de saberes, sino que hay mucha gente que tristemente uno debería volcarla un poco a que, venga, usted no ha hecho bien la tarea, ¿dónde quedó esa parte? Yo lo hago como una crítica constructiva, digo, hacia la gente y conozco muchos y muchas, que la verdad no fueron bombers, no hicieron tags, no son buenos para los tags, pero participan mucho en festivales, pero ganan muchas becas. Y uno dice, bueno, pero ¿en qué momento salió este personaje? Si yo nunca vi tags del man por la ciudad, nunca lo vi en los festivales grandes de graffiti, y lo digo como eventos donde uno decía, acá vamos a conocer a un fulano que firma XJ, no lo vimos, ¿sí? O gente que se ha enfocado demasiado en la práctica del handstyle y tal, pero quedan allá más bien muy relegados y se vuelven muy radicales. Entonces hay como una situación ahí que me parece a mí, que por eso hace bacano este tipo de espacios, y que si ese archivo puede divulgarse, tienes esa forma me parece bacano precisamente lo de lo nacional, porque encierra un montón de experiencias que me parece que la gente, pudiendo llegar a ellas, comprendería mucho más el movimiento. Vale, gracias. Sí, yo creo que es importante el concepto que mencionaba Karina de descentralización, porque sí hay una centralización bien fuerte del graffiti en Colombia de alguna forma. Ark, ¿iba a decir algo? Pues yo iba a complementar un poco de todos, y es como esa importancia de las cápsulas de la memoria, ¿no? Hay cosas en donde yo me acuerdo de algo porque alguien más me recordó algo, y ese complemento es lo que hace que pues te refresque la memoria y puedas complementar algo que nadie lo sabe o que no se ha divulgado, ¿sí? Me parece importante que ese archivo tenga, pues no sé si es así, pero que esté abierto para que los demás envíen esas cápsulas de historia, imágenes, relatos, que de pronto de alguna manera refresquen la memoria de los demás, porque por más que nosotros tratamos de acordarnos de muchas cosas, lo que nos impactó, lo que nos motivó, un disgusto, una pelea, una batalla en un muro de esos antiguos, en donde no había nada y de un momento había mucho, y luego que ahora pasa, pero pues hay tanto que ya esas peleas ya no se entienden entre los que están peleando, pero nadie más las nota. Bueno, pues de pronto uno que otro, pero antes pues no había nada, cualquier cosa se notaba, todos comprendían lo que estaba pasando en ese momento ahí.
Y eso es importante. Y refrescar eso le refresca la memoria a mucha gente que se le olvidó. O que no se le ha olvidado, pero pues necesita recordar muchas cosas. Procesos de formación, procesos en la Universidad Nacional. Yo me acuerdo que antes se hacían un montón de cosas allá. Todavía se hacen muchas cosas. Pero lo que se hacía antes era pues con las uñas, sin pretensiones, más como entre amigos, entre la excusa de ir a pintar, no sé, esas historias del diseño gráfico, que también, de alguna manera, cuando hubo un boom en los 90 y en el 2000, también tuvo que ver con la Academia de Diseño Gráfico. Pues fue como una explosión de un momento a otro, y los que tenían una cercanía con el hip hop y tuvieron una cercanía con el diseño gráfico también eso exponenció todo en los 2000 como ese sentido de hacer cosas cada vez mejores, ¿no? Con más conceptos técnicos, con cosas de teorías del color, teorías académicas que quizás todos ya las sabemos, pero eso viene hasta de una cultura visual, ¿no? Una cultura visual. Sabes tú combinar colores y eso pues se ve de otra forma. Pero me devuelvo a lo que es las cápsulas de la memoria, es porque de verdad pues todos tenemos algo que recordar y poder complementar a eso. No sé si, bueno, han habido archivos en el mundo de graffiti, de art crimes, Ecosystem en Europa, bueno, en Francia había otra, Yokohama Graffiti Yokohama en Japón, que eso era como, el graffiti en Japón no estaba en Tokio sino en Yokohama, y era gigante, y esas eran unas cosas re locas, tagging, metro, y yo lo recuerdo, ya no está, eso ya ni siquiera se ve por ningún lado, pero yo lo recuerdo. Por eso digo que cuando a uno le recuerdan las cosas, sale eso, y ahí es donde hay que agarrar, justo donde dices, ay, me acordé de algo y yo nunca lo he contado, es algo que hasta ahora se me refrescó, ahí es el momento, porque pues de eso se trata, ¿no? Porque lo que establece, lo que dicen, todo Bombing Science, todo lo que tenemos ahorita es tan momentáneo, tan inmediato, que 5 segundos y ya estás mirando otra cosa, se te olvidó, pues sí sería bueno tener eso. Y yo creo que yo sí ahí puedo decir que las nuevas generaciones pueden tener muchas distracciones, pero las distracciones y entre ellos se juzgan mucho y se señalan. Y es cuánto sabes tú, ¿sí? Porque es una cosa de competencia medio deportiva, ¿sí? Y entonces yo lo noto con los chinos y con las niñas y con todo. Dices, ¿cuánto sabes tú de lo que los demás han hecho? Y sí, tienes razón. Entre ellos se ponen límites de conocimiento y se califican. Y dices, bueno, y eso sí motiva a que la gente investigue. Y no creo que los chinos tampoco sean tan superficiales. Yo creo que sí investigan, solo que no tienen las herramientas para hacerlo. Y tienen las mismas 4 de siempre. Entonces sí es muy importante hacer más investigación, profundizar, abrir espacios para otros campos. Mencionaba yo de los pupitres, que han estudiado eso. Por allá Armando Silva, por allá como en los 80. En los 80, en los 90, y pare de contar, por ahí, no sé, Memoria Canalla, que medio ahí me hicieron algo tratando de rescatar eso, pues que ni siquiera hacen parte de las discusiones, ¿no? Que son esos rayones, no sé, graffiti pues no es muy popular ni es algo que deba honrarnos, pero el graffiti de zonas rojas. El graffiti de zonas rojas no es bello, no es nada, es una cosa delicada, ¿no? Sí. Que pasó y que es parte de nuestra historia, no de manera orgullosa, pero está ahí. El hecho de que estén ahí, váyanse de aquí, o sea, esa vaina golpea. Y es una manera de cómo se ha usado la escritura, para no llamarlo graffiti, para, pues, no sé, ser una cosa de comunicación, sea buena o mala, pero existe y es funcional y impacta inmediatamente. Listo, bueno, gracias, Ark. Me parece interesante como lo que menciona usted de las cápsulas
cápsulas de la memoria o que yo llamaría como un contenido anecdótico porque digamos en esto de la investigación y en esto todo es como datos y mediciones y en eso se deja de lado como ese otro tipo de cosas que también son interesantes y que de pronto no es un dato preciso, puede que no sea veraz porque la memoria también falla, pero sí creo que pues a lo largo de la historia como esa construcción a través de la oralidad y ese tipo de cosas ha sido importante y creo que en el graffiti también ha sido así, ¿no? Muchos de la oralidad, de oiga, yo estuve tal vez en tal lugar, pero no lo puede comprobar o yo hablé con tal y imagínese que no sé qué, bueno. Entonces me parece interesante. Y hay algo que usted mencionaba, lo último, sobre las nuevas generaciones, que tiene que ver también con lo que mencionaban y han mencionado sobre la historia o el contenido histórico. Sí creo que hay unos retos también, ¿no? Porque me parecía importante la pregunta que hacía Jules, que decía como, bueno, pero entonces ¿en qué han fallado o en qué fallaron o en qué fallamos las personas antiguas para que estas personas no tuvieran? Sí, hubo un cortocircuito ahí de la comunicación. Entonces, pues es una buena pregunta para de pronto ahorita la siguiente parte de la charla, que es sobre cómo hacer este tipo de cosas visibles, que es lo de la visualización. Y lo del graffiti de Zona Roja también, sí me recuerda una exposición que hubo en el Banco de la República que hablaba sobre, bueno, muy triste, ¿no? Pero era una gente que trabaja con visualización de datos en investigaciones sobre el conflicto y esa vez quedé pensando mucho en eso porque era un graffiti que era un grupo echándole la culpa al otro, ¿sí? Entonces habían llegado los paramilitares, habían cometido una masacre y lo que hicieron fue escribir FARC en todo lado, ¿sí? Como para hacer pasar porque esa masacre que cometieron ellos lo hicieron las FARC. Y me parece obviamente muy triste, pero me parece interesante cómo el escenario de la palabra en el espacio público y cómo dependiendo de la zona, del contexto, del territorio, comunica ciertas cosas, ¿no? Entonces, como para ir cerrando, le voy a dar la palabra a Jair y a Jules. Usted ya se leí 2 veces, como para equilibrar un poco. Y es que me gustaría también escuchar a Jonathan. Estamos hablando como de qué cosas son importantes visibilizar, digamos, en un ejercicio de archivo, de documentación. Y a Karina también, como para que, y a Val, como para que no nos quedemos sin hacer algún aporte. ¿Listo? Entonces vamos antes de pasar al otro tema. Lo mío rápido es, digamos, ¿por qué es la foto el único método de archivar? ¿No? Hablando de lo que está diciendo Ar, ¿no? Entonces de pronto el audio, ¿no? De pronto una charla es lo que podemos también incluir en este tipo de archivo, ¿no? No puede ser audio, puede ser texto, puede ser una entrevista escrita o no sé, una columna de opinión de alguien que tenga una opinión sobre un texto, una idea, un concepto, un evento que pasó y que describa y que la gente tenga acceso a través de un relato, ¿sí? La palabra. Relato. Y pues yo creo que pues esto va a conectar a lo que de pronto Jonathan va a decir también y lo que está diciendo Art sobre el pupitre, ¿no? Entonces hay otros elementos dentro de la cultura que también se rayan, como el blackboard, ¿no? Que es muy interesante también. Y eso, sé que hay archivos, porque más de uno tiene sus cuadernos de los años ahí guardaditos, entonces eso también sería bueno poder acceder a eso a través del archivo, ¿no? Gracias, yo quisiera como plantear una un poco crítica y reflexiva sobre una visión que me parece muy sesgada de que solamente existe una forma de apropiación de la calle, ¿sí? Y es las reglas del graffiti, que son además unas reglas muy patriarcales, ¿sí? Y es que entonces se hace la crítica de que otras formas de apropiación de la calle se estén realizando. Y es que el arte urbano, por eso también se llama arte urbano, tiene múltiples formas y además creo que se va a seguir desarrollando de múltiples maneras. Entonces como que sesgarlo a que solamente hay unas formas, que hay unos pasos, que la gente tiene que hacer primero esto, luego lo otro, luego aquello y luego sí para ser reconocido dentro de un territorio, dentro de un gremio, todo eso, pues me parece una visión que impide el desarrollo de nuevas formas del arte urbano, ¿sí? Genera también conflictos, eso, ¿y a qué voy?
voy desde la apropiación del arte feminista, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que en nuestras búsquedas no buscamos apropiarnos la calle desde las mismas formas, desde el arte urbano, literalmente así lo decimos nosotras, orinándose en la calle en cualquier lugar, ¿sí? Es una visión que tenemos que es muy masculina sobre cómo se apropia la calle, ¿sí? ¿Por qué no existen otras formas y por qué no se puede apropiar la calle para hacer otras voces, hacerlo de otra manera y que también tenga el reconocimiento y la visibilidad que de cierta manera también merecen por hacer esos mismos ejercicios, que son distintos, que no pertenecen, no están haciendo bombing, ¿sí? Están diciendo, oiga, es que aquí hay violadores, ¿sí? Están diciendo, no, mire, es que las violencias de género nos están matando, ¿sí? Y eso son cosas que también es necesario hacerlos en la calle. ¿Y por qué nosotras tenemos que someternos a unas reglas que no nos preguntaron si estábamos de acuerdo con ellas? ¿Sí? Además, ¿por qué no podemos hacer esos ejercicios críticos en unas estéticas que también son diferentes y son disidentes de esas formas normativas patriarcales machistas que se mantienen dentro de muchos de la escena, no solamente del graffiti, sino del hip hop, ¿sí? Que además hay muchas cosas que se tienen que hablar sobre género dentro de esa escena también. Pero a lo que voy es que son otras formas de apropiación. Entonces, chicas van y se hacen un mural de alguna crítica de esto tal, y entonces llegan los de la mesa de graffiti de esa localidad y se lo tapan porque es que no responde a las estéticas que definen esos machos de cómo debe ser pintado un muro, ¿sí? O no responde a esas reglas de tener que reconocerlos y decirles, ay, oiga, es que usted, papito, si me deja pintar aquí, ¿sí? O sea, como, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas de esa manera? ¿Por qué no se puede permitir otras formas de apropiación de la calle, que además yo espero que vayan variando y creciendo y aumentando mucho más? Sí, de hecho eso también le da un lugar a la transformación del mismo graffiti hacia otras escenas que ni siquiera nos imaginamos en este momento, ¿sí? Entonces también lo pongo y lo planteo de esa manera porque es desde el lugar que hemos hecho apropiación de la calle y no tenemos por qué seguir las reglas que nadie nos venga a imponer, ¿sí? Mucho menos si son manos, o sea, lo siento. Vale, sí, yo creo que acá hay un punto importante y es como la visión crítica, no sé si dentro de la escena, pero a veces me parece que no hay como una crítica en sí, digamos, a la misma escena, ¿no? Desde los mismos o las mismas participantes, como decir, bueno, estamos en esto hoy, pero ¿qué está pasando mal, no? O una evaluación, digamos, sin necesidad de buscar las cosas que están sucediendo mal, ¿no? En diferentes prácticas que se dan. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Creo que siempre es importante en cualquier proceso, hasta uno mismo en el proceso personal, de decir, bueno, o sea, de hacer una mirada crítica a lo que uno está haciendo, ¿no? Primero eso, y lo otro de ver otras, o visibilizar también, que es otras formas de apropiación de la calle, porque es que no sé si es algo de pronto humano o algo así, es como la centralización, ¿no? En muchas cosas, no solo territorial o geográfica, sino también en corrientes de pensamiento, ¿no? Como en muchas cosas. Y todo eso como que nos sesga demasiado, ¿no? Nos sesga para decir, bueno, no, esto es así, esto es asá. El graffiti de escrituras tiene este proceso, comenzamos por aquí, terminamos por allá, luego hacemos esto. Y de pronto eso nos hace olvidarnos en algunos momentos de que hay otras formas de construir, ¿no? Que es como lo que están planteando teóricamente, digamos, ahorita sobre las epistemologías del sur, ¿no? Como otras formas de ver, de aprender, de generar conocimiento, de transmitirlo, de guardarlo, de conservarlo, que no se apropian directamente como con las lógicas occidentales que nacieron en Europa con ciertos ejercicios y que se extendieron en las academias por todo el mundo para hacer como una centralización de una forma o epistemológica, podría ser, no sé, de una forma de conocimiento. Y ahora sí, no sé si quién quiere lanzarse de los que no han participado, Elkin, Karina, Jonathan, perdón, Alina. Yo los escucho y para mí, en lo personal, como dice Graffiti Retail, para mí es difícil escuchar sobre todo estas temáticas nuevas del graffiti nuevo y de estas cosas, porque pues yo vengo como de otras dinámicas y otras escuchas a los mismos escritores. La documentación que hice también fue diferente, entonces
digamos lo que sí, reitero, para mí es difícil escuchar que hay una forma de documentar y otra como menos bonita o bueno, como menos sabiendo que pues todo abarca y es importante todo lado. Entonces yo desde ese punto yo quisiera plantear en dónde está la documentación de lo feo, porque es que lo feo se está perdiendo. Y digo lo feo porque es lo que a la gente no le gusta ver, a la gente dentro de la escena, fuera de la escena, a las instituciones, ¿sí? Y a un resto de gente, ¿sí me entiende? Hay ahorita un nicho muy corto dentro de lo que llamemos graffiti bogotano, ¿sí? Que le interesa esa vuelta todavía, ¿sí? Pero hay alguien muy metido ahí y es la nueva escena. ¿Por qué la nueva escena? Porque yo pienso que la mayoría de pelados hoy en día dice, yo tengo que iniciar con algo, pero como no soy muy bueno, voy a iniciar con lo que puedo, ¿sí? Con lo que veo. Entonces empiezan con los tags, los traps y hacer las cosas de una manera, llamémoslo así, menos estética, ¿no? ¿Sí? Pero para mí, en lo personal, pues viéndolo desde lo que yo documenté, eso es lo que forma o lo que forja esa estética de ese escritor, de ese artista, de sea hombre, mujer, lo que sea. Entonces yo pienso que ahí es donde empezamos a hablar como de procesos, ¿no? Esos procesos, ¿dónde están? Cuando esa persona hacía esas cosas, no solo porque estaba en el crew o porque me gustan los tags o porque, no, es porque también esa estética hace que usted hoy de pronto más adelante pueda llegar a hacer de su graffiti otra cosa, lo que sea. Hoy en día el graffiti es muy diverso, como hay gente que no, que se queda ahí y que su estética se quedó ahí, en el writing, en las letras o en X situación, ¿no? En los muros altos, lo que hablaba acá ahorita de pronto de las tendencias, ¿no? Entonces ya me cansé de hacer muros altos, ahora lo puedo hacer, ¿sí? Pero eso forma una historia, ¿no? Porque es su historia de su graffiti. Pienso yo que, y me pregunto, ¿cómo hacer que esas personas involucren esa historia dentro del archivo? Ahí es donde tenemos que jugar cabezas como nosotros, ¿sí? Que de alguna manera lo han documentado, que de alguna manera lo entienden también, pero entonces es cómo se lo hacemos entender a las personas que están viéndolo detrás de un archivo, sea una pantalla, sea un libro, sea una galería, sea, ¿sí? Ahí es donde está nuestro reto realmente, de poderle lograr entender a muchas personas, ¿sí? Que desde una cosa vino a nacer otra, ¿sí me entienden? Y es ahí donde yo toco, por ejemplo, no solo lo que yo hice, hay muchas personas que solamente toman fotos de cosas no tan estéticas precisamente, pero que comparten el espacio bogotano y de una manera, para mí, que no se roba, ¿cómo lo explico? Como el dónde está, porque es que el graffiti está ahí, o sea, ustedes ven la ciudad y hay más tags, traps y bombing y lo que sea que pues muralismo. De pronto yo no lo pienso más por la cantidad de las personas, sino por esos mismos procesos. Porque es que el chico sale a hacer bombing también buscando esa estética de pronto, porque he escuchado mucho, no, yo no me voy a quedar aquí haciendo bombing o tags toda la vida. Y la persona que se dedicó 10 años a hacer ese bombing y eso, lo ponen a hacer el pajarito y lo hace, se lo aseguro que lo hace, ¿sí? Y de hecho hay festivales en donde eso se ha comprobado, y se ha comprobado muy bien, que pese a que esa persona estéticamente puede que no cuadre en el festival, ¿sí? Pasa mucho, y apoyo lo que dice la chica, y es que pasa mucho con las chicas, ¿sabes? Y en lo personal, yo soy de los que hablo mucho con mujeres y les digo, arriésguense, métanse, postúlense, háganle, porque también tienen el mismo derecho. Pero entonces, cuando están en ese mismo igualdad de que voy a hacer bombing a la par con un hombre, eso es muy machista, eso no lo ven así. Y entonces ellas se tienen que arriesgar un poco más, ¿sí? Y tienen que demostrar mucho más. Y para mí, pues eso no está bien, de alguna manera. Vean, por ejemplo, lo que pasó con esta valla, con esta pelada. No están criticando al man,
no es tú que quedó arriba o que tal, no. A la chica fue la que todos los focos sabiendo que pues es la misma acción, fue la misma valla. Entonces es como complementar eso, ¿sí me entienden? Que esos procesos sean igualitarios primero para un hombre y una mujer, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que para la mujer siempre va a ser un poco más difícil esa igualdad en cuestiones de igualdad de bombing para pasar a otra cosa. Los hombres no se miden igual en ese sentido y la gente no lo mira así tampoco y no pasa tampoco en muchos casos. No sé qué. Eso es feo porque hay una historia detrás de eso y el simple hecho de que sean mujeres yo pienso que hacen que sea un poco más recalcable la cuestión, ¿sí? Personajes como Ams, Belkin, la misma Seven, SDR, un resto de chicas que se han tocado aguantarse, un resto de cosas del bombing bogotano para llegar a ser lo que hoy en día son, que ellas también tienen una historia que contar. Yo creo que también esa historia es muy válida, apoyando lo que dice la compañera, ¿sí? Pero complementar a que, pues sí, aunque suene machista y todas esas reglas, digamos, lo que los hicieron los hombres y demás, pero eso no, esas reglas son muy globales. Eso no es que los colombianos nos lo inventamos y vinimos a traer, no, alguien ya fue como implementando una cosita y la otra, y tanto las chicas como las personas nuevas se van adecuando a esa dinámica desde lo que saben, y ese desde lo que saben es lo que nosotros tenemos que cambiar, porque muchos hacen bombing y no hay por qué arriba y no abajo, porque cromo y negro y no otra cosa. Esas cosas creo que también en el archivo son importantes aprenderlas, ¿sí me entienden? Que la gente o sea, se eduque por eso, que al menos las medio entienda que existen. ¿Por qué? Porque genera la controversia de lo que llevamos hablando, de por qué me taparon, o que si esto sí es válido, esto no, eso hace parte de una historia y de algo que quiere contar esa persona o esa chica o ese chico, lo que sea, pero hace parte de su historia. Entonces eso era lo que yo quería decir, como que no dejemos tanto el bombing aparte como fuera de esa historia, porque eso fomentó esa historia, lastimosamente o afortunadamente para algunos chicos, ¿sí? Y algunas personas también, tengo escritores acá que me lo pueden confirmar, se apoyaron mucho de esas técnicas para generar lo que hoy en día son, ¿sí me entiende? En el mural, porque hoy en día pues, son artistas urbanos, lo que fueron, pero digamos lo que eso que fueron ahorita no lo hicieron de un día para otro, y como yo siempre he dicho, la calle no oculta nada, la calle oculta un buen trazo, un buen trap, un buen tag, un buen bombing, una buena pieza arriba, y la gente lo aprecia también así. Y quiero terminar con algo que me sucedió el domingo en Hip Hop al Parque y me pareció bastante pues, acotación a todo esto, y es que en Hip Hop al Parque pues, hubo un tiempo donde había revistas de graffiti, y algunos documentos como tal uno los podía conseguir. Eso en estos últimos 3 Hip Hop al Parque no lo hubo. En este aprecio mucho, por ejemplo, lo que tú trajiste para Hip Hop al Parque, y en lo personal yo iba cogiendo todo ese tipo de información. Estaba yo por ahí vendiendo, porque vendimos una ropa allá, y había un chico que lógicamente se veía que no era muy interesado en el graffiti, pero que nos llevaba mucho, y tenía una revista de graffiti que yo en lo personal no había visto. Le dije, ¿me la puede dejar ver? Amigo, la conseguí ahí, allá, con tal persona, valió tanto, es como caleta la vaina. O sea, si van hasta dónde llegó el punto de, para yo llegar a requerir información, ¿sí? Tuve que ir directamente a la base, ¿sí me entiende? Y fui a la carpa, pregunté así, que quedan dos, es que... Entonces nos estamos dando cuenta que la misma documentación también es como para la persona que se quiera acercar a ella, ¿no? Sea nuevo o sea un man que, como yo, por ejemplo, que le interese, ¿sí? Y sí, tuve que adquirirla, y adquiriéndola, el parcito con el que estábamos ahí de graffiti y demás, marica, ¿dónde consiguió eso? ¿Sí? Pero es porque hubo esa necesidad, porque se vio, porque... Entonces yo por ejemplo, cuando tú dijiste que estabas haciendo esto, yo entendía que había una página y todo esto, pero como en la entrevista pasada, no vi que era como tan amplio. O sea, yo
Yo no lo había percibido de esa manera y estoy seguro que la escena tampoco lo ha percibido de esa manera. O sea, tenemos que pensar que esta mesa se tiene que haber más gente involucrada y más personas que quieran el interés de ese archivo. No solo nosotros, estoy seguro que va a haber muchísimas otras personas, gente que está en el gremio graffiti que pinta o que está fuera de él. Listo, me parece importante lo que mencionó de lo feo, como de pronto algo que no se ha documentado tanto como en general. Y pues sí, de nuevo sigue apareciendo lo de la historia. Voy a hacer como un resumen rápido de esta parte para ver si hay algunas intervenciones más y pasar al otro tema. Entonces estábamos hablando de que es importante hacer visible, ¿no?, en un espacio de archivo, de documentación. Entonces pues hay una fuerte presencia como de lo histórico, también de el contexto a nivel nacional, de hablar del territorio, de pensar en otras formas de mostrar el archivo, que eso es a lo que vamos. La descentralización se me hace un concepto también importante, y las otras formas como lo oral, el relato, la anécdota, así como otras formas de apropiación del espacio público. Entonces, para pasar antes de pasar a lo otro, que es como el cómo de alguna forma hacer esto en el tiempo que nos queda, no sé si hay alguien más que quiera mencionar algo. Pues yo apoyando un poco las últimas intervenciones, o de hecho lo que acabas de leer ahí, de eso que recogimos, siento que pues hay un desconocimiento, si lo hay, en las nuevas generaciones, porque también no podemos como decir que todos los de las nuevas generaciones no quieren aprender o no saben buscar o no quieren investigar, pero siento que hace falta ese tema pedagógico, ¿no? También, porque claro, hay mucha gente con esos saberes y esos conocimientos, pero lo que tú decías se quedó ahí, se quedó en la vieja escuela, o se quedó. Uno habla pues con muchos de los pioneros, pioneras, y ellos referencian mucho las revistas. Entonces, como llegaban las revistas americanas, y entonces empezamos, pues salían los videos de rap estadounidenses, y entonces veíamos el graffiti, todo eso que pasó en ese tiempo. Siento que ahorita el movimiento está en un momento así. Entonces, ¿dónde están esas revistas, esos videos, como toda esa información para las nuevas generaciones que están interesadas? Sé que el graffiti no está solo ligado al hip hop, sin embargo, digamos, las que nos identificamos dentro de la cultura hip hop, sabemos que hay un elemento que es el conocimiento, y ese es el que nos está nutriendo. Y de ahí, por ejemplo, el tema pedagógico, ¿no? Si nosotros, no sé, como movimiento de graffiti también le aportamos más a ese tema de conocimiento, yo creo que empieza a haber otro proceso, que es como lo que ustedes están liderando. Esto es súper importante. Y hablando de descentralización, claro, no solo los festivales, sino también este tipo de ejercicios, porque obviamente pues dependiendo el territorio, el contexto social y político de cada territorio, de cada municipio, de cada pueblo, el graffiti juega un papel distinto, ¿sí? Con el tema de la compañera de los códigos y eso, siento que es también, o sea, también hay chicas que en ese tiempo se pararon durísimo. Esas son las reglas machistas. Sí, se pararon durísimo. Fueron las reglas re machistas, pero se pararon re duro. Y hoy en día están contando las historias. Lo que tú mencionabas de Seven. Yo sé que ella se para en la calle durísimo, de pronto ya no dirá o no se identifique feminista, no sé, pero sus acciones lo son. Ella está en defensa del papel de la mujer y se está parando. Esas son las reglas horribles, bueno, o bien o mal, pero se juega así y se mide también. Sin embargo, creo que es importante hacer un proceso investigativo de eso. Bueno, y esas reglas que hubo mujeres también ahí interviniendo cuando llegó acá, y entonces los códigos son así, como era el rol de la mujer ahí. De pronto la mujer también se paró durísimo y listo, yo le juego a esos códigos. O sea, todo ese conocimiento de pronto lo tienen varias personas aquí en la ciudad y en todo Colombia, y hace falta como escudriñar un poquito en ese tema. Yo quiero hacer una cosa, no contigo, sino en general, y es que nosotros, bueno, obviamente estamos hablando del tema de la escritura,
y el graffiti desde el nacimiento de la cultura hip hop. Antes habían unas cosas como de política y todo, pero hay una cosa que nadie menciona y es el muralismo tradicional. Nadie lo menciona, o sea, para nosotros no existe. Y eso, pues, es la base de todo. En el estudio del análisis estético de las corrientes artísticas, el muralismo, pues, es muy importante. Recogió el abstraccionismo, recogió el cinetismo, Marrayo, recogió pues, el figurativo, el tradicionalismo, todos los estilos artísticos a través de la historia del arte lo recogió el muralismo y nosotros no sabemos ni mierda. O sea, bueno, sí sabemos, obviamente, lo sabemos, pero no lo estudiamos ni queremos estudiarlo. Y para mí es importante, hablamos de las zonas, territorios, no sé, en Baupés, porque no hay graffiti, porque allá seguramente habían muralistas, seguramente en todos lados hay muralistas, personas de la comunidad indígena haciendo murales ni los hijueputas, y ellos no les llegó desde el graffiti, o sea, para nada, les llegó desde la academia, y no la academia de la universidad, sino de una persona que se dedicó toda su vida a pintar y les enseñó, y eso no lo mencionamos. Para mí eso es re importante, y en serio, tratamos de verlo desde que nació en los 80s el graffiti, y ahora los muralistas, pero tú ves los murales de ahora y tienen referencias, pero muy bravas de, ¿cómo se llama? Camarena, de unos monstruos en México, pues que en México es otro contexto, ¿no? En México el arte es como, pues es la ley, o sea, tú tienes que saber de arte. ¿Por qué? Porque son tus tradiciones. Y replicar las tradiciones desde los 60, 50, 40, 30, pues ahí está, por eso nos llevan también, pues no nos llevan, porque nosotros sí avanzado muchísimo, pero en cuestiones de estudio y de la forma de enfrentarse a un mural es muy diferente. Ellos hacen técnicas de fresco y las mezclan con aerosol y preparan la ausencia de color para que cuando se vaya la luz pues se quede, sí, el aerosol se lo lleva el sol, pero el otro no. Entonces todo eso está ahí, nosotros no lo aplicamos y nosotros nos dedicamos a, desde lo que nos llegó de Occidente. Bueno, igual el muralismo también puede ser de Occidente, pero a mí me parece importante. No sé si dentro de tu plataforma, que es pura escritura, y ya está muy enfocado en algo mucho más, como más, digamos, espontáneo, ¿sí? Que es el tagging, rayones, el carácter, el wild style, bueno, todo lo que viene también con la cultura hip hop. Pero a mí me parece muy importante no perder eso. Y es que si aquí nos preguntamos cuántos muralistas conocen de Colombia, ¿cuántos sabemos? Omar Rayo, pues es como Hay muchos, pero hay muchos. Digamos, ese escultor de alto relieve que hay en el centro, que son murales de alto relieve. Ajá. Sabemos mucho. Y eso es ignorancia artística. O sea, nosotros queremos que la nueva generación sepa de nosotros, pero no queremos que nosotros sepamos de los viejos. Y eso a mí me parece, o sea, una falla tenaz, y eso hay que remendarlo. Listo, gracias. Ahí lo conecto también con lo que decía Karina, que mencionó la pedagogía, ¿no? Porque en la transmisión del conocimiento es algo importante pensar en la pedagogía, como pensar en las maneras de transmitir el conocimiento. Y sí, ahorita digamos hay muchísimos talleres de graffiti, muchísimos, no sé cuántos y eso sería bueno contarlos, pero hay cientos, o no sé si hay más de 1000 al año, digamos, que se podría hacer una revisión. Pero siempre la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿hay una intención pedagógica detrás? ¿O es la forma en la que se ha generado un paradigma de convocatorias y es de que también propiciado por la institución, ¿no? Que tú pintas, pero entonces tienes que hacer un taller y un conversatorio pero eso no sé, siento que a pesar de que hay muchos talleres, de pronto no hay pedagogía de graffiti, ¿no? No hay un plan, no hay una intención de decir por dónde comenzamos, con quiénes iniciamos,
bueno, etcétera. Entonces me parece interesante y eso va un poco pegado a lo que usted dice, bueno, sí está bien el conocimiento desde el hip hop y pararse desde ahí, pero pues eso tampoco salió de la nada, ¿no? O sea, es imposible, ¿sí? Porque de algún lado tuvo que salir algo y está chévere revisar acá el ejercicio del muralismo, que de pronto por hoy pensar en arte urbano o graffiti se ha invisibilizado de alguna forma, como ya no, o sea, o es un muralismo distinto también, ¿no? Como que no es ese mismo interés. ¿Vale? Para cerrar este tema y ya pasamos al otro. ¿Tú sola? Bueno. Pues me lo cuestiono mucho, pero no logro como encontrar de pronto una ruta posible, pero me parece que puede ser importante también visibilizar la transformación territorial a partir de los ejercicios de arte urbano. Sí. No sé, cómo ciertos lugares entran en disputa, ¿sí? Y vuelvo un poco lo que decías con Zona Roja. Entonces, ¿qué pasa con la censura otra vez? Que yo creo que puede que no sea algo de visibilizar, pero sí algo de archivar y de registrar, porque es importante analizarlo. Cómo algunos lugares se vuelven escuela. Tal vez las intenciones pedagógicas tienen otras vías, otros lugares no tan desde la academia, pero son lugares de escuela, lugares de encuentro y que transforman territorialmente, transforman comercialmente, transforman el desplazamiento también de gente. Me parecería que puede ser también algo importante ver cómo el arte urbano transforma y cómo se puede medir eso, ¿no? Porque varía, tiene muchas aristas. Entonces, eso me parece que, pues aparte de lo que han dicho, me parece que puede ser importante. Sí, de hecho no lo habíamos pensado, no lo habíamos tratado tanto, pero dentro de unas fotos que tenemos de nuestro archivo hay una, digamos, de cuando era el Coliseo del Campín, ¿no? Y que ahora ya no está. Y pues la foto está centrada en ver el graffiti, pero siempre hay un contexto y es como... Y el otro día justo una persona se fijó y dijo, oiga, pero esta mierda ya no existe. ¿Y hay qué? Entonces ese mismo es interesante lo que menciona Val de esa transformación territorial, que es difícil medirla también, pero que sucede, sí o sí. Que sería también bueno mencionar cómo las mujeres enfrentaron desafíos en un ambiente machista y competitivo a través de la historia y actualmente, y cómo ella con su arte, las chicas, han abordado temas de lo de no sé cómo decirlo, el equilibrio de género o también la violencia contra la mujer por medio de todos estos mensajes, pues también sería interesante. Gracias, sí. Bueno, ya cerramos esta parte, la verdad nos extendimos demasiado, pero igual creo que todos los aportes han sido importantes. Creo que hay que ver y preguntarnos qué cosas han sido invisibilizadas históricamente también, y pues entre una invisibilización muy grande histórica, pues ha sido la invisibilización de la mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hemos contribuido también a eso de alguna forma o participado de esa invisibilización, sobre todo en este medio que todos sabemos y creo que hay un consenso en que es machista, ¿no? Ahorita lo que me interesa mucho decirles en este punto como que todas son cosas que están muy interesantes y que más que sean aportes a este proyecto como tal, me parece interesante que sean aportes a la discusión, ¿no? Y que desde los diferentes lugares que participamos, porque todos participamos de diferentes lugares, ¿no? Están los festivales, está el turismo, está la documentación, está el punto del graffiti y el arte urbano desde la institución, ¿no? Está la mujer, está el museo, el ejercicio feminista, los medios de comunicación, las instituciones. Entonces, como todos vemos esto, porque seguramente con algo de esto tendremos que pensar para hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y es como lo que me parece interesante de estos espacios. Entonces, más que
que sean un aporte a esto, que sean un aporte a la discusión general, que es una discusión que también a veces como que no se da o no hay espacios propicios para que suceda, ¿no? Y entonces pues chévere también si ustedes se conocen, intercambian contactos y pueden seguir fortaleciendo esto, porque pues esto lo hacemos nosotros, todos participamos de alguna forma y por eso fue que quisimos invitarles a este espacio. Y ahora digamos pues en estos 20 minutos que quedan, me gustaría que habláramos un poco de cómo lograr eso, ¿no? Digamos, si estamos hablando fuertemente de que hay que hacer un contexto histórico, de que hay que hacer una pedagogía para las nuevas generaciones, en el 2025 cuando hay Reels y hay TikToks y hay celulares, internet, ¿cómo hacemos eso, no? ¿Cómo podemos visibilizar el territorio, si es todo en internet, si es afuera? ¿Cómo podemos visibilizar el papel de la mujer? Y a través de qué medios hacerlo, ¿no? Porque ahorita estamos en lo que hablábamos al principio, que es la imagen, ¿no? La era de la imagen. Pero también me gustaría pensar en lo que pensáramos en lo que mencionó Ark, de que a veces uno, o sea, y de hecho hay una corriente que es como, parce, ya estoy cansado de las redes sociales, ¿sí? O sea, de alguna forma, o ya estoy cansado de ver graffiti en redes sociales, me gustaría, o sea, lo que sea, ¿sí? O ya estoy cansado de ver reels o de estos videos, y en algunos lugares están explorando otras formas de difundir la información de manera de pronto más lenta, a través de otros medios, y pues teniendo en cuenta que la presencialidad sigue, ¿no? Es nuestra vida cotidiana y que seguimos teniendo la posibilidad de habitar espacios, de habitar la calle, de dialogar con espacios institucionales, privados, bueno, un montón de cosas. Entonces ahí no sé si alguien quiera hablarnos un poco de eso, de cómo creen que podría ser una forma de visibilizar estas cosas, para hacerla, o sea, para que la gente las pueda visualizar. ¿Cómo se puede visualizar la historia del graffiti, no? Entonces es en un texto, es en una exposición, es en, bueno, no sé, como Ark y... ¿Tú levantas tu mano? No. Va a tratar de hacer lo más rápido así. Bueno, creo que lo más importante para que cualquier estrategia ajena a esto funcione es el coleccionismo. Es las ganas de tener algo que hizo alguien más. Parte de la historia. ¿Sí? Entonces, lo menciono porque el coleccionismo del fanzine es muy grande. Muy grande. Y uno piensa que el fanzine es un papelito ahí hecho barato y todo, pero hay mucha gente, académicos, personas que no tienen nada que ver con el graffiti y los coleccionan. Y los tienen ahí, que los miren, vaya uno a saber. Pero el coleccionismo es el comienzo de que eso pase, ¿sí? Coleccionismo digital también hay coleccionismo digital. Sí, evitar, son las redes tal vez, porque el problema es la inmediatez de las redes, pero no el documento digital. Un PDF puede ser un gran documento, ¿sí? Un video, yo creo que los audiovisuales, bueno, hay algo que las redes tienen y es que un buen audiovisual se puede revisar, se puede compartir y me parece que pues tampoco es satanizar como que todo lo que está aquí es tenaz, sino de qué manera hacerlo que sea o que lleve a un interés mayor de 3 segundos o de 5 segundos, sino que eso que tú ves te haga investigar más y empiece a buscar otros enlaces que el mismo video te envíe. Entonces yo creo que tiene que estar todo relacionado, ¿sí? Todo relacionado. Y menciono el coleccionismo porque pues, es la base del arte. El arte funciona a través del coleccionismo. Y el coleccionismo de catálogos, el coleccionismo de stickers, nosotros somos adictos a eso. Y creo que esa es una estrategia muy, muy importante para poder transmitir el conocimiento. Y es esas cosas, ojalá regaladas. No todos pueden regalar un fanzine porque pues eso cuesta y mucha gente, la gente lo vende de manera simbólica, 5.000 pesos, 2.000 pesos. Pero me parece que eso es muy... Y cada vez veo fanzines más interesantes, ¿no? A veces se vuelven catálogos de la calle, pero cuando le meten historia, cuando de verdad lo hacen no por salir,
del compromiso, del contrato, de la beca, bueno, lo que sea, sino porque tú le quieras meter corazón a la vaina. Ahí salen piezas, sean institucionales, o sea, con dinero institucional o no, eso va de acuerdo a quién se ganó ese dinero y qué quiere hacer con ese dinero. Entonces tampoco es como que de dónde venga el dinero, sino qué quieres hacer con eso. ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Quieres trascender o quieres ganarte un billete? Y eso es muy importante para que puedan salir piezas con el dinero que haya, es que la gente tenga esa conciencia de que haga las cosas con amor, de que si te presentas a algo, te ganaste algo con una organización, una ONG o una institución o un dinero de una empresa privada o tus papás te dieron plata, haga algo bien, haga algo con amor y va a salir una pieza interesante, pero yo creo que ahí es donde fallamos en muchas cosas y es como la inmediatez, quiero salir ya rápido de eso, no le meten amor a la cosa. Cano. Ahora sí. Bueno, ya he hecho unos apuntes acá, pero pues me parece chimba es ver que para algo como esto ya hay una información, ¿sí? Cuando yo comencé a trabajar en este tipo de procesos, tipo 16, 17 años, las personas con las que comencé a trabajar no, porque era aprender a trabajar, eran raperos, y ellos fueron los que hablaban primero del trabajo en red, sí, y en ese trabajo en red vi cómo raperos trabajaban con la escena punk de Ciudad Bolívar y Bogotá, cómo trabajaban con Bogotrax, cómo trabajaban con Piso 3 y cómo se movían estas personas en pro de la cultura y pues de las culturas urbanas de Bogotá, diciéndolo así. Entonces el trabajo en red me parece algo muy puntual. ¿Por qué? Ese trabajo en red permite reunir precisamente todo eso que se ha hecho en Bogotá por medio del graffiti. Los diagnósticos, me parece chévere que esos diagnósticos han arrojado unas cosas positivas en tanto la cantidad de gente que trabaja de diferentes maneras con el graffiti y el arte urbano de la ciudad. ¿Sí? El primer diagnóstico fue muy soso, me parece a mí, pero este último fue un poco más completo, más integral, pero también está el libro de Miradas de Graffiti Bogotá, donde de pronto el que no haya pillado el libro, donde se habla de lo que es el graffiti, no solamente el graffiti writing o el graffiti bonito y tal, sino el graffiti como movimiento, como el graffiti de protesta, donde se reúnen acciones de colectivos y tal, que salen a la calle, el graffiti poético, el graffiti de las barras. Entonces, ese es un libro que reúne varias cosas, donde trabajó Cheche también, que estuvo ahí camellándole. Lo que pasa con los fanzines antes de que fuera algo institucional, ¿cierto? Entonces, hay mucha gente que tiene un trabajo notable, que en paz descanse hizo varios fanzines, que se llamó Gráfica Detestable, con el sabotaje. Entonces, hay un montón de información que hay, weón, que ya existe, y que me parece bacano porque no es trabajar sobre vacío, sino es reunir y que ese trabajo en red ayuda a recopilar una información y ver, ese es el trabajo, sí, más bien, qué información es relevante, cuál no, o en esa medida, de lo más a lo menos o de lo menos a lo más, ¿cierto? Me parece muy importante. Y cómo todo eso desemboca en algo que yo charlándolo con varios artistas era, si bien hay un desconocimiento del muralismo de acá, colombiano, hablándolo de los que, ¿cierto? Es más porque es que esos mismos muralistas buscaban más un mercado afuera, ¿cierto? Y no acá, que ocurre al contrario en otros países. En México, usted va a distinguir, y es la gráfica, y era, ¿por qué ya distingue la gráfica mexicana? Claro, con una escuela como la que tienen, una historia también, unos antecedentes culturales donde usted llega todavía encuentra murales en las pirámides y tal, pues obviamente eso se permea demasiado y dice, por eso los grafiteros mexicanos tienen, pero los mexicanos son muy puristas, son muy del aerosol en sí, son pocos los mexicanos que trabajan con vinilos, son más los de academia que se atreven a jugársela toda esa, porque los grafiteros mexicanos son más puristas en sí, a pesar de que conocen pues todo el rollo de la academia y tal. Pero acá, hablándolo y escalándolo acá, es como eso ahora sí será, y es la pregunta,
¿Será que ahora hay más bien una escuela de muralismo colombiana? ¿Sí hay una escuela de muralismo ahora? En donde yo preguntándole a europeos allá en el viaje, era, es que así pintan los latinos, o sea, ¿por qué dices eso? No, es que los latinos tienen una esencia, tienen como unos colores, pero para ese lado hacen tal cosa. Brasil es un país de ilustración. Hacen letras brutales muchos, pero cuando uno va a ver, la gráfica de los brasileños es de ellos, así como la Pichação es de ellos, ¿sí? Pero vaya a Chile, Santiago es una ciudad de wild style. Sí, hay personajes, hay gente que hace muy buenos personajes y tal, pero lo que más impera la ciudad es el wild style, las letras. Entonces hay unas cosas que sí quedan en la cultura gráfica de cada país ahorita cuando uno va a hacer un estudio, pero ¿qué está quedando acá? ¿Qué tipo de gráfica tenemos nosotros? Una gráfica que se mezcla, como las instituciones les gustan las aves y las flores, y estamos buscando mezclar las aves, las flores con el wild style del graffiti, con el 3D, con la caligrafía. Entonces todo eso, ¿en qué está cayendo ahora? Eso me parece que es un estudio importante, porque también hay, dentro de todo ese estudio que se ha hecho y esos ensayos finales o esos libros resultado de unos procesos de colectivos de hace, que digo yo, 25 años atrás, 20 años, cuando realmente la gente comenzó a interesarse mucho en qué está pasando con el movimiento urbano acá en Colombia y en Bogotá, ¿cierto? Y ahora, ¿a qué escala estamos? Cuando nos comparan con otras ciudades del mundo, cuando Bogotá por lo menos tiene unos artistas que sí tienen unas proyecciones, donde hay artistas como Lejania, que comercialmente ella la rompe, cuando está artistas como Guache ahorita, que ya tiene un mural allá en Santiago, pero que también habían hecho algo los de Vértigo en Madrid. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Qué expectativa hay de artistas de graffiti? Y es algo que yo lo digo porque especialmente ese es mi caso. Soy artista de graffiti, soy escritor, soy muralista, pero también soy gestor. ¿Cuántos se dedican a esa parte? ¿Sí? ¿Y cuál es la proyección de los escritores? Un escritor quiere vivir de las letras, si quieren vivir de las letras, si buscan vivir de las letras, ¿qué están haciendo para vivir de las letras? Son unas preguntas que hay que hacerse porque es el direccionamiento también de una comunidad y eso hace que sepamos qué tanto interés tienen sobre esta información. ¿Sí me hago entender? Porque si bien ahorita hay pelados que pueden ser, que lo tengan, lo de siempre, la moda, pero hay gente que sí le interesa y hay gente que, y yo no voy a decir nombres, pero hay muchos pelados, muchas peladas que llegaron y me pagaron o participaron en espacios que yo abrí para aprender, ¿sí? La compañera de pronto decía ahorita, bases machistas, no, son como códigos que simplemente se fueron generando, son códigos, y el que entra en este juego asume y participa o no, y eso es, pero al final hay gente que dice, bueno, yo estoy pintando, estoy haciendo tags, traps, ya estoy conociendo la calle, ahora quiero vivir de esto, es mi proyecto y es la gran vaina es cómo volví esto a mi proyecto de vida, cómo sé gente que sí tiene un enfoque en esto donde dice, no, yo vendo mis letras, feas, bonitas, con estilos, es lo que vendo y esa es la otra parte, quiénes son los que han generado industria, que me parece importante dentro de este tema. Discúlpame, bueno, voy a tener que retirarme, el parqueadero me lo cierran a las 7, yo no sé si ustedes parquearon allá, pero a las 7 cierran. Gracias, Ark, por la participación. Eso es. Pues acabamos, es que ya. Sí. Ya las pasa. ¿Y en dónde es? Acá entró, por el otro lado, por allá. Sí, acá. Sí, pero yo creo que ya no lo dejan entrar. O sea, ya tenemos que cerrar mejor. Vale. Qué pena. Gracias, no, gracias. Es interesante todo. El compañero iba a decir algo, no sé si alguien. Pues sí, ahora digamos que pues la mayor parte de la conversación se fue en qué cosas hacer visible, que en realidad lo que se me hace más relevante también. Y ahora el problema pues es cómo hacerlo visible, ¿no? Y ahí de nuevo como que pues les paso la pelota a ustedes desde los diferentes lugares que ustedes habitan, ¿no? Desde procesos de muchos, porque sé que todas y todos estamos acá involucrados en algo y es cómo visibilizamos todo lo que
lo que hablamos acá, cuál es la participación de nosotros como actores, porque creo que nosotras y nosotros que estamos acá todos tenemos un papel y cumplimos un papel en la escena del graffiti en Bogotá, y entonces como nosotros de nuestros lugares lo podemos contribuir a eso. Y se me hace acá importante pues mencionar como lo que dijo Cano, que es el trabajo en red, ¿no? Como no somos los únicos o las únicas que están haciendo cosas, que piensan cosas, que les interesan cosas, y también pues la parte de revisar lo que ya se ha hecho antes, ¿no? Como que ahorita hay un afán muy grande y eso es muy capitalista y es por la innovación, ¿no? Y como que eso nos hace desconocer un montón de cosas en muchos casos, pero si hacemos una revisión también podemos llegar a esos lugares de innovación de una forma como, no sé, de pronto incluso hasta más rápida que desconociendo todo eso. Entonces me parece importante eso de la visualización y pues ya solo me queda agradecerles por haber participado. Espero que nos podamos ver luego, que nos inviten también a sus actividades demás, que nos tengan en cuenta que nuestro proyecto está abierto también para hacer cosas, que si a ustedes se les ocurre algo para implementar de algún proceso, de lo que sea, que puedan contribuir, pues también es bienvenido. Y si no, pues como también nosotros podemos con nuestro trabajo contribuir a cosas que ustedes han hecho desde todos los lugares. Y espero, pues sí, lo que les decía, que se lleven como lo conversado más que todo. Y bueno, gracias. Ya. No sé si alguien quiere decir algo más. Ya, bueno. Yo no quería decir algo, ya pensaba que se hablaba. Entonces sí, muchas gracias. Ahí vamos a pues cruzar todo esto que tuvimos en las conversaciones para ver cómo podemos integrarlo al proceso que estamos haciendo, y les haremos saber para que luego vayan a pillar lo que surgió. Y bueno, gracias de nuevo.